Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en Abdías. Continuamos compartiendo la palabra de Dios en este libro de Abdías, el libro más corto del Antiguo Testamento. Y hemos sacado ya varias enseñanza a través de este libro y vamos a continuar sacando muchísimas más porque verdaderamente la palabra de Dios es inagotable. Si el anterior programa estuve compartiendo el orgullo que ellos sentían, los edomitas, el orgullo que sentían por sus aliados, por sus amigos, por sus políticos, por sus consejeros, por los sabios, por los estrategas militares y también por su poder militar, pues notamos que todo esto le falló, donde ellos tenían depositada toda su confianza, que eran en cosas, pues, de este mundo, cosas muy humanas, pues todas ellas le fallaron, absolutamente. Es de ahí que el hombre debe de depositar su confianza en Cristo Jesús, porque es el único que puede darnos esa seguridad eterna. Voy a seguir compartiendo la palabra de Dios y a partir del versículo 10 del capítulo 1, hasta el 14, donde dice la palabra de Dios: Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que, estando tú delante, llevaban extraño cautivo su ejército, y extraño estaban por tus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debites tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debites haberte entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debites haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debites haberte parado en la encrucijada para matar a aquellos que escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Nótese en estos 4 versículos una palabra que se ha repetido de parte de Dios: no debites. Y aquí vemos en estos 4 versículos las razones de la destrucción, las razones por las cuales Dios hizo y vino el juicio sobre Edom. Hemos visto en la historia de Edom los efectos del rencor que ellos albergaban en sus corazones generaciones tras generaciones. Ese rencor empezó con Esaú, el padre de la nación. Él lo transmitió a sus descendientes y ellos se preocuparon lo uno a lo otro de guardar ese rencor. Por tanto, ese rencor, el resentimiento y el orgullo y la hostilidad de Esaú hacia Jacob iba a continuar por generaciones hasta el día de hoy. Sin embargo, Dios dio a entender a Israel, a salir de Egipto, que debían considerar a Edom. Nótese que no dicen que pasaran de largo, no dicen que lo destruyeran ni nada por el estilo, sino que lo debían de considerar como un hermano y no tratar de tomar tierra que Dios había dado a Esaú. En Deuteronomio 2:4, Dios le está diciendo a través de Moisés a su pueblo, le dice lo siguiente, y le dice Dios a Moisés: y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros. Mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Nótese que si ellos los edomitas, hubieran sido como una familia, pues no hubiese pasado lo que pasó más tarde, cuando Moisés dio a Israel este mensaje. Deuteronomios 23:7. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Así que no debían de aborrecer a uno, ni tampoco debían de aborrecer a los egipcios, porque fuiste forastero en su tierra. Esto es toda una enseñanza en cuanto a esta última parte, porque forastero fuiste en su tierra. Edom, sin embargo, no reconoció los lazos de hermandad,
sino que trató de impedir el paso a los israelitas. Cuando iban por el desierto, ellos necesitaban pasar por allí, como nos dice el libro de Números, capítulo 20, versículo del 14 al 21. Ellos le impidieron el paso. Estaban dispuestos a guerrear. No a tratarlos como hermanos, sino a guerrear. Israel obedeció a Dios y rehusó la pelea, aunque podía destruirlo, pero rehusó la pelea yendo por otro camino. ¿Eran cobardes los de Israel? No, simplemente obedecieron lo que Dios les dijo. Ahora, los otros vemos ahí su testarudez y su rencor que guardaban en sus corazones todavía. No querían, o sea, que pasaran por allí. Simplemente era pasar, pues ni eso aún todavía quería. Finalmente, cuando los caldeos conquistaron Jerusalén, como hemos leído en estos versículos del 10 al 14 de Adía, los edomitas se regocijaron, se alegraron, hicieron fiesta. El Salmo 137 y versículo 7 dice: Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadía hasta los cimientos. Ellos tomaron parte en el saqueo de la ciudad y se pasaron en los cruces de los caminos, se pusieron allí como vigías. ¿Pero para qué? Para impedir el paso de los judíos que escapaban de la ciudad del desastre, de la masacre que se estaba haciendo allí. ¿Y qué era lo que hacían los edomitas? Luego lo entregaban a los judíos capturados a los caldeos, es decir, traficaron con los judíos, vendiéndolos como esclavos. El libro de Amós, capítulo 1 y versículo 9, nos dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Nótese ahí el rencor que ellos tenían. Mientras que Israel estaba extendiendo siempre su mano, pues ellos la rechazaban una y otra vez. Está claro que Dios juzga a las naciones según trata a los demás. Lo va a hacer, lo ha hecho en el pasado y lo va a hacer en el presente y lo hará en el futuro. Todos aquellos políticos y gobernantes que están dictando leyes en contra de la voluntad de Dios, Dios los juzgará en un día. Dios no tiene prisa, tiene toda la eternidad para juzgarlo. Aunque ellos ahora dicten leyes, ellos hagan ahora 1001 cosas y ven, uy, no pasa nada, he dictado esta ley, y ellos achacan o dicen es un deseo apremiante de la sociedad que lo está pidiendo, aunque sean cosas aberrantes para Dios. Por tanto, vemos que Dios juzga a las naciones según el trato que da a los demás, especialmente también a su pueblo escogido. Y cuando digo a su pueblo escogido, no simplemente estoy diciendo al pueblo físico, que es Israel, sino también a su pueblo espiritual, que es el cristiano. Aquellos que hemos nacido de nuevo, porque cristiano hoy en día se llama todo el mundo. Ahora, cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, ahí ya es la otra cosa. Hay unos que se llaman cristianos y están adorando ídolos y siguiendo a un hombre. Y se dicen ser la única iglesia verdadera. Por ejemplo, hay otros que dicen ser cristianos y sin embargo no confiesan a Jesucristo como que es Dios, sino todo lo contrario. Es decir, que la etiqueta de cristiano es muy cómoda ponérsela, pero en realidad Dios conoce a aquellos que son suyos. Por tanto, Dios espera aquí que ayudemos a las personas que sufren, tienen problemas de necesidad, a esas personas que están pasando calamidades, a esas personas que están pasando necesidades. Dios espera que hagamos eso. Y vemos como los edomitas no hicieron nada de eso, sino que entraron a Jerusalén, saquearon, mataron, hicieron todo lo que pudieron, y no contento con eso se pusieron en los caminos, por si se escapaba a alguno, capturarlo y venderlo como esclavo, hacer comercio con ellos, aunque eran hermanos. Vamos a estar ahora leyendo los versículos del 15 al 17. Hemos visto ahí las razones de la destrucción. Está bien patente, los edomitas aborrecían a la descendencia de Israel, a la descendencia de Jacob, aunque ellos le extendían siempre su mano. Y ahora en estos versículos vamos a ver algo muy notorio, porque dice así la palabra de Dios: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubiera sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo,
y la casa de Jacob recuperará sus posiciones. Aquí hay algo significativo en estos 3 versículos y es lo siguiente: el día de Jehová, ese día que tanto se menciona en la palabra del Señor. Muchos de los profetas se refieren al día de Jehová, generalmente hablando estos términos, describen la ocasión cuando los judíos vinieron de parte de Dios y vinieron y destruyeron a sus enemigos. Ahora vienen los profetas, usan también este término para referirse a los juicios de Dios sobre una o varias naciones localmente hablando. No es simplemente todas las naciones, sino que puede ser también una nación concreta, como en este caso era Edom. También inspirado por el Espíritu Santo describe acontecimientos a los últimos días, porque recuerda lo que dije al principio de la introducción de este libro de Abdías, que todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, todo cuanto está aconteciendo, la maldad que hay, la inmoralidad, el pecado como abunda, esto ya existía también en esos tiempos. Pero ahora ya va incrementándose cada día más y más, porque se cumplirá ese día en el cual el día de Jehová, el día del Señor, está cada vez más cercano. Antes lo estaba para una nación, pero ahora lo está para todas las naciones. Tanto vemos que en la profecía de Adía, la eminente destrucción de los edomitas prefiguró el tiempo de la ira que vendrá sobre todas las naciones, un periodo universal que también es llamado, como he dicho, el día de Jehová. Daniel lo llama de la siguiente manera, en Daniel 12:1. Será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Aquí se está refiriendo Daniel, y aquellos que somos cristianos lo entendemos muy bien, ese tiempo de la gran tribulación, en el cual habrá en el hombre que esté aquí en la tierra una gran tribulación cual nunca ha habido en la tierra ni volverá a haber. Sofonías 1:15 dice: día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de enteneblecimiento. El Nuevo Testamento describe el día del Señor como el tiempo en que Dios va a derramar su ira sobre todo a aquellos que han rechazado el Evangelio. Es decir, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué tengo yo que ser juzgado si rechazo el Evangelio? Porque el Evangelio es salvación de Dios, buenas noticias para la humanidad, que Dios ha dado a su Hijo unigénito en sacrificio vivo, a todo aquel que desea aceptarlo. Puede aceptarlo o puede rechazarlo. Puedes tener Dios, eso, toda la eternidad, y tenerlo como un amigo si hace su voluntad que está en su palabra. Si no lo hace, lo va a tener como un juez. ¿Qué crees entonces? Jesucristo nació, vino a la tierra. No vino por capricho, sino vino por una necesidad apremiante. Y no, para salvar a la humanidad del pecado y de la destrucción. Muchas personas dicen, yo tengo una religión y con esto me basta. A estas personas yo les digo siempre, Dios no envió una religión para salvar a la humanidad. Mandó un Salvador, es Cristo Jesús. Y es este Cristo Jesús el que está ahí, disponible para cada persona que quiere aceptarla. Eso llegará ese día en el cual aquellos que lo han rechazado lo que Dios le ha dado, es decir, Él se ha hecho hombre, Dios se ha hecho hombre, habitó entre los hombres, nos dice el Evangelio de Juan, y se pudo ver que Él era el unigénito Hijo de Dios. Por tanto, no es un día para ser temido para aquellos que son de Cristo, sino que es un día de gozo, un día de restauración, ya que es el día del Señor. Piensa con la venida de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, para llevarse a su novia a la iglesia, no a la que dicen los hombres, sino a aquellos que han nacido del Espíritu. Como nos dice Juan capítulo 3, y le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque en el reino de Dios no entrará ni carne ni sangre. Allí no va a entrar ningún religioso, van a entrar aquellos que han nacido del Espíritu y hacen la voluntad de Dios. Punto podemos alentarnos mutuamente con las palabras que nos dicen Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. El mundo no tiene ninguna esperanza viva, pero nosotros tenemos una esperanza viva y alentamos lo uno al otro. El mismo Señor descenderá del cielo, voz de mando con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente y estaremos con el Señor en las nubes. Pues que la iglesia haya sido arrebatada, pasará en la tierra lo que se llama y se denomina, como dice Daniel 12:1, la gran tribulación. Será el reino de 7 años del anticristo, dictador mundial, arreglar todas las cosas de un plumazo, como se suele decir. Y las plagas descritas en Apocalipsis van a comenzar. Aun el punto culminante es el regreso de Cristo para destruir la fuerza del mal y establecer su reino sobre la tierra. Entonces, Apocalipsis 6:15 dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondámonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá tenerse en pie? Sea aquí que llegará ese día, en el cual nos dice la palabra de Dios que los hombres se esconderán debajo de las peñas, esconderán su rostro de aquel que está sentado sobre el trono. En vez de ir y refugiarse en él, se esconderán de él. Esta es la vanidad del hombre, esta es la mentira de Satanás, esconderse de Cristo Jesús, que es el Salvador. Dice, sobre el juicio venidero, nos recuerda de la santidad y la justicia de Dios. Castigar el pecado y, eventualmente, destruirlo. Guarda con las naciones y a las personas. Según la conducta de cada uno de ellos, Dios va a tratar. Lo puede hacer con gobernantes, con reyes, con príncipes, y lo puede hacer con la persona más pobre que pueda haber. Versículo 15 dice: como tú hiciste, se hará contigo. Les diciendo Dios a los edomitas: tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es decir, lo que tú sembrates, Él lo vas a recoger. Esa es una ley que no falla. Hay una falta de enseñanza que enseña sobre los pecados generacionales. Esa enseñanza enseña que van a estar pagando nosotros por los pecados que hayan cometido nuestros padres, quizás nuestros tíos, quizás nuestros parientes más cercanos. Vamos a pagar nosotros de ellos. Así nosotros debemos de arrepentirnos por ello. Es lo que llaman los pecados generacionales. Pero esté bien lo que dice la palabra de Dios. 25 dice aquí los 10 mandamientos. Y diciendo: no inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que le aborrecen. Note lo que dice la palabra. Di que la última parte de este versículo: de los que me aborrecen. Los que me aborrecen. Por tanto, ningún pariente o hijo debe de pagar por el pecado de otro. Y note más claro también aquí, en el libro de Ezequiel, que ya lo echa por tierra toda esta falsa enseñanza. Apóyalo, si quieres. Si has caído, si te han vendido esta enseñanza, apúntate estos versículos. Ezequiel 18 al 20. Dice: su padre, por cuanto hizo agravio, despojo violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he a que él morirá por su maldad. Y si eres, porque el hijo no llevará el pecado de su padre, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de esto vivirá. El alma que pecare, note, esa morirá. Lo que sigue diciendo: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. He querido hacer esta reflexión aquí sobre esta falsa enseñanza que hay de que por nuestros antepasados pues vamos una serie ahí de condenas, de pecados generacionales que le llaman, que no nosotros de pagarlos, sino que los pagarán aquellos que lo hicieron. A las muchas profecías cumplidas en la Biblia, se puede decir que el día del Señor está muy cercano, pero eminentemente está lo que dice la Biblia, el arrebatamiento, que será en un abrir y en un cerrar
de ojos, cuando la iglesia sea arrebatada a los cielos, en cualquier momento, seguido inmediatamente por ese tiempo de 7 años, que se conoce como la gran tribulación. El versículo 16 describe a las personas que sufrirán el juicio, y noté ahí que eran ebrias. Ellos vieron. ¿Y bebieron de qué? Bebieron del orgullo de su violencia, bebieron de la maldad, del odio, del rencor, todo que no es de Dios. Ellos vieron de ello. Por tanto, ellos ahora beberán de esa copa de la ira del Señor. Y como hemos visto en Jeremías 25:15 al 38, lo describe ahí más exactamente. Viendo, y voy concluyendo con la siguiente reflexión que quiero hacerte, a ti que me estás escuchando en esta hora. Vemos que Edom debía de ser juzgado, ¿por qué? Porque hizo maldades. ¿Ves? Grandes. Ahora, aún a mitad de ese tiempo, cualquiera de nosotros, si hubiera llegado y le hubiera dicho, oye, que tú eres un pecador, que te está haciendo es malo, ¿tú crees que él te diría que sí? Él diría que no. Él diría que es bueno. Incluso pondría a lo mejor a otras naciones y diría, no, aquella nación es peor todavía. Han hecho, bueno, yo he hecho esto, pero aquellos han hecho aquello y lo otro. Son peores. ¿No es acaso eso lo que suele hacer el hombre en el día de hoy? Cuando le hablamos de que el hombre miente, dice, sí, pero yo no he matado. Por no, y aquel, el otro es peor. El otro aquello hizo el otro. Bueno, yo hice aquello, pero ya pasó, ya nada, ya no he vuelto o he vuelto, pero ya no, ya está. Ellos están comparando con las demás naciones, con las demás personas. Pero no es que aquí, con quién tienen que comparar es con un Dios santo. Con los que no conocen el pecado, que no conocen la mentira, la traición, el rencor, ni nada de eso. Todo eso es fruto de la carne. Y Dios quiere, precisamente, quitar eso del corazón humano. Para hacerlo, Dios no oprime a nadie. Dios no está ahí acosando a nadie tampoco. Simplemente tiene el hombre y la mujer que decir, Señor, ven a mi corazón, límpiamelo, quita verdades, me rencores, quita lo malo que hay en ello. Vemos como los edomitas, ellos merecían ese castigo, pero también vemos que Dios le mandó al profeta Abdías para que se arrepintieran, pero ellos lo hicieron. Y más adelante vemos que ellos desaparecieron para siempre. Así sucederá a aquellos que rechazan lo que Dios ofrece. Pero Dios es un Dios de gracia, es un amor, es verdad, pero también Dios es justo. Y Dios hace acepción de personas. Por tanto, amigo y amiga, que tú me estás escuchando ahora ahí, si tú en este momento decirle al Señor que venga a tu corazón, tú puedes hacerlo libremente. Siempre con pedirle a Jesucristo que venga a tu corazón, que te limpie con su preciosa sangre, Él lo hará, porque para eso vino. Así que te animo ahí que hagas una oración conmigo, ahí a donde tú estás, y repitas conmigo y digas, Señor Jesús, te pido perdón por todos los pecados. Señor, ahora me he parado con las manos, pero al pararme con lo que hice en tu palabra, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Por eso me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te ruego me limpies del orgullo, de las unciones, de la vanidad, de los malos deseos, de todo aquello que me causa mal, de todo que a ti no te agrada. Limpia, quítalo, la sangre. Yo serte fiel y te doy gracias. Te seré todos los días de mi vida. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amiga oyente, si tú esta oración de corazón, te recuerdo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, es del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo
podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios diga. Toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.